Bienvenidos. El día de hoy los queremos invitar a que nos acompañen. Queremos hacer una especie de corte de caja del 2018 y un poco tratar de identificar cuál sería la agenda del 2019. Para eso hemos invitado a dos personas que tienen vasta experiencia en estos temas de análisis y de prospectiva. Quiero dar las gracias porque nos acompañe a Luis Alberto Medina, que es director general de Proyecto Puente. Luis Alberto, muchas gracias. ¿Qué tal, mi estimado Marcos? Gracias a ti. Encantado de tenerte por acá. Y a Guillermo Noriega, que es analista y consultor en temas públicos. Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Feliz año. Igualmente, lo primero que yo empezaría a decirte, Luis Alberto, ¿cuál crees tú que para Sonora fueron los temas más destacados del año pasado? De los grandes temas. Uno, por supuesto, es el 1 de julio, ese inesperado resultado local. Se esperaba nacional, pero fue como que una sorpresa para algunos lo sucedido en lo local, ¿no? Pues el tema es más bien la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre. Es decir, yo no veo un tema claro para Sonora. Lo más importante es que creo hay un ritmo económico bueno, es decir, los datos duros ahí lo dicen del INEGI, en el crecimiento, el trabajo de economía, yo creo que se ha cristalizado en materia de crecimiento de empleo, en materia de consolidar inversiones, es decir, eso yo creo que es un rasgo positivo para la economía sonorense. Hay también gobernabilidad, desde la seguridad se tomó el control, la llegada de un secretario de seguridad, con la llegada también de una nueva fiscal, creo que eso le da gobernanza al Estado. Había un vacío de poder muy grande con la ausencia de la renuncia del secretario de Seguridad y la fiscal. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, duramos casi 2 meses. Sí. No se sabía quién, yo creo que había un limbo ahí para Sonora, y lo importante es que cerró el año bien. Y cerró el año bien también, por ejemplo, la gobernadora y el Estado, porque aprobaron presupuesto. Aprobaron presupuesto sin ningún problema, es decir, una oposición que no cumplió su papel de oposición, hay que decirlo, le dejaron el camino libre al Estado para que hiciera lo que quisiera, y con eso gana pues la autoridad estatal, y eso le da estabilidad política, económica al Estado, hay que decirlo, ¿no? Como algo positivo. Sin embargo, también de incertidumbre, es decir, el PRI, la gobernadora y los priistas apenas se acaban de levantar con la toma de protesta de Ernesto de Lucas del 2018, de la victoria. No está claro todavía cuál va a ser la narrativa nueva de gobierno, hay muchas contradicciones entre el decir y el hacer. La gobernadora se niega a no reconocer casos de corrupción de su gobierno. Le está tocando trabajo entender lo que sucedió, ¿verdad? Mucho, y además emula a Guillermo Padres en la narrativa de la negación, es decir, a la mitad de gobierno Guillermo Padres decía, pongan la denuncia, y hasta en una conferencia de prensa recuerdas que puso 2 ministerios públicos y dijo, a ver, el que tenga una denuncia que venga y la presente. La gobernadora en el relanzamiento del PRI lo dice, nadie debe de dudar de mí, de mi honestidad y de mis principios. A ver, pero es que está asumiendo una batalla personal. Lo que dudamos es de la jefa del Ejecutivo, no de la persona. Y como Ejecutivo, como Gobierno, ya hay dudas que no están aclaradas. La Operación Zafiro, desvíos de campañas de recursos al PRI, la operación y los gastos del concierto de Plácido Domingo, una investigación del Proyecto Puente, más de 30 millones de pesos sin aclarar, y también lo otro que ha comprobado, por ejemplo, auditorías con lo que se refiere a la estafa maestra, con Telemax. Son 3 casos emblemáticos de administración pública de su gobierno. Es decir, no estamos diciendo que la gobernadora esté detrás, estamos diciendo que están en el gobierno de Claudia Pavlovich. Entonces, me preocupa esa negativa que cayó, y me preocupa más que su equipo no le diga, a ver, gobernadora, sí lo hay. Tenemos que afrontarlo. No solo se va a cambiar esto con un cambio de gabinete. Hay un tema de rendición de cuentas ahí pendiente. Entonces, eso es, por ahí empezaría, por ejemplo, ¿no? de lo que fue, ya hablamos de la revolución de los votos y del buen cierre, pero de la incertidumbre y lo no claro en asumir las responsabilidades. Ha hecho compromisos públicos, ¿no? Diciendo que se va a investigar, pero falta que se vean los avances en las mismas. Pues no, la gente quiere ver un poco resultados al respecto, ¿no? No, totalmente. Es decir, ella lo ha dicho, pero
ahí están, digo, son documentaciones muy fuertes. Mexicanos contra la corrupción, con cruce de información de bancos, la estafa maestra ganadora de los Pulitzers latinoamericanos y la de Proyecto Puente, que corroboramos con toda la documentación también, que es hora de que no está claro dónde quedó el dinero, los 30 millones de pesos que entraron del concierto de Plácido Domingo. Muy Por bien. ahí empezaría. ¿Cómo ves tú, Memo, el 2018? Pues con claroscuros, ¿no? Claroscuros. Es decir, efectivamente coincido que en términos de inversión, atracción y consolidación de inversiones, económicamente Sonora va bien. Eso creo que pueden decir la chamba se está haciendo y se está haciendo bien. Desde que era un año de mucha incertidumbre, porque estaba la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la postura de Estados Unidos Sí, que creo no que fue uno de nada los grandes sencilla, ¿no? aciertos del gobierno del Estado ha sido apostarle a un concepto nuevo, distinto, la megaregión, que la verdad le ha sacado la vuelta al paradigma, digamos, de lo que son las relaciones bilaterales. No es, digamos, común que dos estados transfronterizos tengan una estructura de cooperación y se oferten hacia el mercado como una sola región, ¿no? Exacto. Esa visión y esa apuesta creo que ha sido fundamental para esto, para este resultado. Sin embargo, pues han habido otras, bueno, positivas, negativas en general, por ejemplo, la no conclusión de la carretera. Recordemos que la carretera es un compromiso y un tema de competitividad, es un tema de seguridad. Es una pesadilla para los realmente es una sonorenses, ¿no? pesadilla para todos, ¿no? Y incluso en términos de competitividad económica también. Sí. También recordemos, es un tema que trae la gobernadora desde que era diputada local. Yo lo Sí, eran de recuerdo sus temas. perfectamente y lo ha traído, pero no sabemos si lo va a lograr concluir en su sexenio. De ser así, ella va a poder decir, bueno, mi aportación a la historia de Sonora fue esta, costó tal vez más tiempo y más dinero de lo que se debió haber costado, pero no deja de ser un verdadero dolor de cabeza para la sociedad y que limita económicamente a las actividades. Además que tenemos la incertidumbre que no sabemos si en este presupuesto 2019 se le dieron recursos para la conclusión o no. Hasta el momento dicen que sí, otros dicen que no hay un solo peso para eso. Entonces, realmente ahí es donde vamos a poder ver la capacidad de concertación, de generar acuerdos de la gobernadora con el gobierno federal, porque en ese tipo de detalles, en el hospital de especialidades de Hermosillo que se está construyendo y en este tipo de proyectos es donde puedes ver si hay buena relación con la federación y te permiten los recursos y concluir tus obras, o simplemente te las echan por la borda para tronarte como gobierno. Eso es obvio que puede suceder. Y pues bueno, ahí hablando del hospital, por ejemplo, el hospital es uno de los grandes temas también que generó muchos problemas, la construcción con los vecinos, ¿no? Y demás, que la verdad me parece que no fue atendido de la manera adecuada. Los temas de participación ciudadana, cuando la gente se organiza en función de un tema como este, debe ser atendido desde otra perspectiva. Siempre lo ven desde, hay un complot, hay grupos de panistas que viven ahí, de oposición, que nos están alborotando. Siempre ven, ¿no?, la mano. No, pero era una oscura, legítima preocupación de los preocupación, vecinos, ¿no? Pero por supuesto, naturalísima, natural, ¿no? Y además que lo puedes ver al día de hoy, cómo esa parte de Hermosillo ha sido verdaderamente caótica en los últimos meses, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo va a ser después? Y las repercusiones tienen mucho que ver también con cómo Hermosillo no se ha preparado para crecer de manera adecuada y ordenada, y eso pues también va de la mano. Y bueno, hay una serie de cosas que están pasando. Yo sí veo que esta estrategia de poner por encima a la persona de las instituciones es una estrategia que da muchos resultados últimamente, pero que no es la adecuada. Es decir, nadie habla de la persona Andrés Manuel López Obrador. Queremos hablar del presidente de México. Exacto. Cuando se critica a un gobernador, criticamos al titular del Poder Ejecutivo, no criticamos a Claudia Artemisa Pavlovich Arellano. Es la investidura y las decisiones que se toman desde ahí, desde donde se tienen que emitir. Entonces nadie dice y nadie diseña una ley o un sistema en función de si llega alguien buena onda. Las leyes y los sistemas se tienen que ser diseñadas por si llegan ángeles o demonios y que si quieren no puedan. Entonces, a mí me preocupa mucho esto que está pasando en términos de que las instituciones están incluso dejándose un ladito por poner a la figura personal por enfrente. Y eso creo que además es una tendencia que ha ido incrementándose a lo largo del tiempo. Muy bien, estamos hablando sobre cómo terminó el 2018 y cómo va a ser el 2019, algunos primeros, digamos, acercamientos al mismo. Regresamos un momento más con ustedes.
Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando del 2018, cómo terminó y cómo se visualiza el 2019. Memo, tú, ¿cómo viste el tema de seguridad, por ejemplo, en el 2018? Me dice Luis Alberto, pues que finalmente cerró bien, ¿no? Se logró recuperar otra vez la capacidad institucional con estos nombramientos, se logró, digamos, hoy la encuesta que saca INEGI sobre percepción habla de una baja en Hermosillo y en Nogales, ¿no? Pareciera ser que eso dio buenos resultados, ¿no? Sí, bueno, Al menos. si hacemos un balance del año, el año no estuvo bien. O sea, cerró porque mediáticamente ya tenemos titulares y mandan un mensaje distinto. Y yo pues, celebro bastante la elección también, la designación de ambos, porque parece que son personas bastante comprometidas y sobre todo bastante capaces para ese puesto. Pero en general, en el año no estuvo nada bien. Y si basta voltear hacia atrás y ver a Obregón cómo no ha podido incluso al día de hoy recuperarse la tranquilidad y la paz en una zona que ha sido los últimos años una zona de guerra. Y perdón, pero pues yo vivo, bueno, mi familia es de allá, viví muchos años allá. Si pasara aquí, en Hermosillo, y nos encontráramos 7 muertos en una esquina o hubiera las balaceras tan frecuentes, lo percibiríamos de manera distinta. Sí, platicas con nuestros amigos de Obregón, están muy preocupados. Todo el mundo ha cambiado la manera y la dinámica de las relaciones sociales, incluso en Obregón, ha cambiado de manera diametral. Y eso, obviamente, acompañado de otras ausencias de políticas públicas, pues Obregón el día de hoy está sumido en una tristeza. Desafortunadamente, esta encuesta de percepción no revisa Obregón, revisa Nogales. Ojalá hubiera revisado Obregón. Ahora, la percepción de la corrupción no deja de ser percepción. Corrupción o inseguridad no deja de ser percepción. Sí. Varía mucho en función de cómo se comportan los medios de comunicación y cuáles son los hechos que tú percibes. Un nuevo gobierno, nuevos mensajes, nuevos actores, te da una idea distinta y por lo menos la percepción es distinta. Yo no me iría tanto con un indicador como eso. Hay que ver los hechos ilícitos y cómo están. Es un elemento, ¿no? Pero no puede ser aislado, ¿no? Tiene que verse junto con otros, ¿no? No es concluyente. Ahora, ¿cómo ves tú, Luis Alberto, la relación con el nuevo gobierno? ¿Cómo se ha ido construyendo? Ahora le toca una situación totalmente diferente al gobierno del Estado, porque antes estaba cómodamente en una relación con un gobierno del mismo digamos, color, ahora es diferente. Pero antes de entrar en eso, yo quisiera agregar nomás el tema de seguridad. Acuérdense que hay, si me permites, datos duros de The World Justice Project, en el cual reprobó a Sonora en Estado de Derecho, en impartición de justicia, en la falta de ministerios públicos, en la somos los que menos tenemos por cada 100,000 habitantes. ¿Qué significa esto? Que Sonora en los últimos 3 años no hizo bien su trabajo en perseguir el delito, en procurar la justicia, en procurar un Estado de Derecho donde se respete la ley, en donde el que la hace la paga, el que la hizo no la pagó. Claudia Indira Contreras prácticamente empezó de cero. Yo, la verdad, le tengo fe a ella porque se ve que es alguien de servicio, formada y que quiere hacer bien las cosas. Esperemos que sí, no sabemos si empiezan todos, ¿no? Pero hay indicios de que ella trae los fierros, de que sabe por dónde entrarle, pero le está entrando de cero. ¿A qué voy, Marco? A Sonora se dejó crecer la inseguridad. A Sonora la falta de procuración de justicia. No así la inseguridad, mientras la Secretaría de Seguridad con Adolfo García sí perseguía, sí hacía operativo, sí bajaba a tierra, pues no se perseguía a los delincuentes, no había una procuración de justicia. Ahí están los datos duros de The World Justice Project, lo dice, complementando lo que dice Guillermo. Por eso se perdió la tranquilidad en Obregón, por eso el crimen en Hermosillo llegó a estos niveles y por eso también vimos el espectáculo en el Estado. Sin embargo, el aspecto positivo, como dice el INEGI, es que ya de 6 de cada 10 hermosillenses y no 8 de cada 10 perciben que está siguen siendo inseguro. Muchos, de todos siguen modos. Siendo muchos, pero aquí el crédito es de las dos, es tanto de la administración de Manuel Acosta con Zuilo, porque Zuilo, bueno, con Angelina Zuilo y con Célida, hay que decirlo, digo, Zuilo y también hay que reconocer el trabajo del comisario Campalastra. Y Campalastra, los dos lograron contener ese delito. No estamos aplaudiendo, pero estamos sí diciendo de que entre los dos llevan un mérito por esa baja. Porque decir que nomás fue Célida sería olvidarnos que ya veníamos porque esta encuesta se levanta cuando, en las últimas semanas, en los últimos meses, pero viene ya de una tendencia. Entonces, yo creo que las dos administraciones se llevan el crédito. Hay que ser justos, ¿no? Sí, siendo justos. Y creo que pasando a la relación con el gobierno de Sonora y el gobierno federal,
Yo también la veo de incertidumbre porque, a ver, sí, la gobernadora tiene muy buena relación con Olga Sánchez Cordero, hay que decirlo. El mismo Manlio Fabio Beltrones tiene muy buena relación con Jacob Polensky, con Ricardo Monreal, pero no con Alfonso Durazo. Yo no he visto a Alfonso Durazo aquí tomarse una foto con la gobernadora, no sé si el Memo me puede dejar de mentir, en el Twitter. Ha ido a Quintana Roo, ha ido a Jalisco, y Alfonso Durazo, que es de Sonora, no ha venido para acá a hacer una reunión de seguridad. No se ha tomado una foto con la gobernadora haciendo un compromiso por el Estado. Sí ha ido Célida, acaba de ir Célida, por ejemplo, obvio, son del mismo partido, del mismo grupo. Me preocupa eso. A la gobernadora no han informado que de los 29 proyectos, 20 y tantos proyectos que suman 22 mil millones de pesos para el Estado, entre ellos el hospital. Los de infraestructura, ¿no? Han dicho cuáles sí, cuáles no. Exacto. Hay hermetismo. Yo quise entrevistar por ejemplo, Lorena Valles, y no quiso hablar del tema, pero no han dicho cuáles sí, cuáles no. Hasta ahorita no sabemos si en realidad el gobierno federal le va a cumplir a Sonora, porque yo veo un centralismo. Hay una tendencia de López Obrador de decir, a ver, antes se robaban el dinero, había moches, que también es un riesgo, y él está centralizando y él está vigilando, está diciendo qué obra sí, qué obra no. Y sobre todo el gran dinero del gobierno federal se van a ir a los programas, a los niños, a los discapacitados, ¿no? A los negocios, para que la gente haga negocios, a los adultos mayores, a las tandas. Digo, López Obrador está diciendo, a ver, no, el gobierno se va a hacer federal de otra manera. Entonces yo creo que todavía falta mucho porque nos expliquen que sí, que no se va a invertir para su. Muy bien. Podríamos decir pues que en la parte económica, digamos, avanzamos. En la parte que quedan pendientes es en la parte de seguridad. Al final como que se enderezó un poquito los números, pero sí tuvimos en términos del año bastante adverso. A veces nos comparamos con otros peores y decimos que no estamos tan peor, pero la comparación es con nosotros mismos y no nos está yendo bien. Y en la parte, digamos, de política, está costando trabajo entender los resultados, el mandato de la gente a través del voto el 1 de julio y despersonalizar el ejercicio del poder, entender que aquí se trata de instituciones, no de personas, ¿no? Muy bien, vamos a regresar un momento más, con esto estaríamos concluyendo el 2018, vamos a hablar ahora cómo se ven las perspectivas de este año que ya comenzó. Muy bien, estamos de regreso, ahora queremos hablar del 2019. Memo, ¿cómo ves el 2019? Es un año particularmente complejo, ¿no? Lo iniciamos con una crisis, con el tema del desabasto de la gasolina, que aparentemente a Sonora de entrada no le ha pegado, pero le va a pegar porque viene asociado al abasto de mercancías y de productos y de muchas cosas más, y a la economía en general. Vemos pues que hay un buen entendimiento del Ejecutivo con el Legislativo a la luz de los resultados de la aprobación del presupuesto. Parecería ser que no hay un conflicto ahí, ¿no? Que hay una buena relación, pero vemos también que hay una especie de relanzamiento del PRI y un mensaje diciendo estamos dispuestos ahora sí a recuperar lo perdido y le vamos a entrar con todo. Bueno, mira, digo, después del 1 de julio el panorama se veía más complicado de lo que se ve ahorita. Después del 1 de julio vemos cómo el gobierno del Estado le costó muchísimo trabajo entender qué eran los riesgos que venían y desafortunadamente a partir de las reformas a la Constitución, que la verdad fue un asalto terrible a la democracia en Sonora. Ahí se abrió una herida, se abrió una herida muy fuerte que sentó, digamos, cimientos muy resquebrajados para nuevas relaciones. Es decir, es muy complicado pensar en que tanto gobierno federal como municipal y el Congreso puedan coadyuvar con el gobierno del Estado a partir de que les haya retirado las facultades que por mandato popular se debían de haber ejercido a partir de ese momento. Que, por cierto, algunos temas no se han resuelto al día de hoy. Y eso, sumado a cómo al interior del Congreso también la operación de Palacio de Gobierno ha ido resquebrajando esa alianza electoral y ahora ya tienen, digamos, mermada la oposición, pues se logra ver, ¿no?, que ha habido una operación política efectiva por parte de Palacio, no sé si ética o no sé si moral o no sé si positiva o no, pero le ha resultado. Y eso lo que ha generado es que la oposición esté en un papel complejo dentro del mismo Congreso. La misma dinámica del Congreso del Estado pues es una dinámica difícil, ¿no?,
con códigos de gobernabilidad distintos hacia el interior, ¿no? Como sea, pues se ve difícil, ¿sí? Si hubo presupuesto, pero vendrán otros temas a futuro que tal vez puedan generar la división al interior del Congreso. A lo mejor ya lo tienen muy bien planchado, a lo mejor ya lo tienen muy bien amarrado el Congreso desde la Secretaría de Gobierno, y eso lo que puede generar es, pues, pasen todo lo que queremos que pasen en función de las negociaciones políticas. Y creo que es posible que se den, que vayan dando negociaciones una a una y vayan teniendo, digamos, cediendo uno en unas veces y otro en otros. Y que sean públicas, ¿no? Como tú dices, pues que sea un debate, ¿no? Que se conozcan en qué términos se están dando los acuerdos, ¿no? Justamente ese es el problema, porque a mí de los riesgos que yo veo es que a fin de cuentas en la nueva correlación de fuerzas de Sonora terminen repartiéndose los cotos de poder, los puestos, los presupuestos, y se termine haciendo en lo oscurito, que digamos es como se terminan haciendo estos acuerdos. Y a partir de entonces, pues entonces la gobernabilidad, yo sí creo, es uno de los temas que debemos poner en Sonora como de los retos principales. Son de las la cosas seguridad que hay que darle seguimiento. Ciertamente va a seguir siendo un tema, es el tema del país y de Sonora. Y otro tema que yo veo fundamental, pues tiene que ver con la impunidad y la capacidad que tengan las nuevas instituciones para poder castigar digamos, a diversos temas. Uno es corrupción. La verdad, por más que le apostamos a un sistema estatal anticorrupción medianamente funcional, que transitara y demás, a mí me hizo mucho, pues me generó muchos problemas ver que por más que diseñamos sistemas anticorrupción, el huachicoleo era 80 millones de veces más grande, 65 mil millones de pesos, mucho más grande de todo lo que nos imaginamos. Ni la estafa maestra, ni la Operación Zafiro son del tamaño de lo que terminó siendo esto, y ni siquiera lo habíamos visto. Operación Zafiro, se le acusa al gobierno del estado de haber desviado 140 millones de pesos a empresas fantasmas vetadas por el SAT. ¿No? 140 millones. Frente a 65 mil millones anuales del huachicoleo, no es absolutamente nada. Entonces sí hay uno de los retos fundamentales, es combatir la impunidad. Y desafortunadamente, pues al parecer no está en el espectro, digamos, ni en el interés de las instituciones hacerlo. Sí, la Fiscalía General veo que han estado dando unos resultados impresionantes, yo lo tengo que decir así, durísimo, de una manera bien comunicada, mostrando resultados contundentes. Sin embargo, si nos vamos a otras áreas, a otros rubros, no hay tantos resultados. Y si a eso le sumas la insistencia del presidente de la República de seguir con el punto final y no perseguir a los grandes, digamos, corruptos, el borrón y cuenta nueva, pues eso genera un clima de impunidad que creo que sería bien lamentable para nuestro país. Por supuesto. ¿Cómo ves tú, Luis Alberto, las cosas? A ver, pues en el tramo nacional, sí, a mí, antes de irnos a lo local, me preocupa un poco las demandas que se puedan venir por la cancelación del aeropuerto. Es decir, yo creo que no se debió haber cancelado el aeropuerto. Si había corrupción, se debió haber dicho, se debió haber llamado a cuentas, a haber auditado la obra. La obra la debió haber auditado el gobierno. Tenía el poder, tiene el poder político, administrativo, social para decir esto está mal, esto sí, esto no. Para mí fue un error. Y la forma también de cómo se está encuestando no me gusta. Es decir, yo soy un fanático también de que a la gente se le encueste, a la John Elster, ¿no? La democracia participativa, sí, pero con herramientas profesionales, porque nos ha costado mucho en el país pasar de la o consolidar las instituciones, que sí se permitieron muchas de ellas totalmente, entre el PRI y el PAN las hicieron pedazos, sí, algunas, pero no por eso el gobierno actual va a tener un nivel... Se trata de mejorarlas en todo caso. Totalmente. ¿No? Entonces yo creo, bien sí en las encuestas, pero no así, digo, las debe de mejorar el gobierno. Me preocupa igual que Memo, que no hay rendición de cuentas, ahí está la estafa maestra, está la Casa Blanca, están muchas cosas más, yo sí difiero, creo que 140 millones de pesos son muchísimos, porque junto con los 750 millones de pesos de los demás estados, y Sonora está ahí, la verdad tenemos un tache. Qué mal que en el gobierno del estado no están haciendo una autocrítica del dinero que se le ha ido por el caño. Pero me preocupa que el mismo López Obrador, pues no estoy viendo ganas de abrir un proceso. Bueno, ya dijo, no el presidente, pero oye, Cedesol,
Secretaría de Hacienda Sí, y por otras supuesto. más, que alcanza a Sonora, la estafa maestra con Telemax. Me preocupa la seguridad del presidente. Sí. El presidente no puede andar yendo al Oxxo solo cada rato. Una que otra vez sí, pero no siempre. No. Oye, y más enfrentando esta clase de problemáticas como el combate al robo ilegal de gasolina. Estás enfrentando un monstruo Sí. igual o peor que el 65 narcotráfico. mil millones de pesos, nada más. Igual o están en peor que el juegos. narcotráfico. Sí. Entonces, digo, él debe de tener más en cuenta que ya no es tampoco el López Obrador, el peje, es Andrés presidente. Manuel López Obrador, el presidente de México. Una institución. Entiendo y yo estoy de acuerdo con todas sus políticas de austeridad, lo que ha hecho de quitar excesos al Estado Mayor, a la presidencia. Ha cambiado la liturgia del poder. ¿Por qué? Porque él ya no se mueve con los mismos símbolos. Eso a mí se me hace excelente, Por supuesto, porque el poder ya no es lo que era antes con él. Pero se está exponiendo demasiado. Exacto. Una persona se le acercó al aeropuerto en la Ciudad de México, veía las imágenes y le pegó en la espalda una palmadita. Sí. Oye, digo yo, está bueno, eres de carne y hueso, la gente te lo aplaude, pero hay mucho loco con iniciativa, ¿eh? Desafortunadamente. Y no un huachicol, alguien que llegue Sí, por sí. un antipeje, una antimorena, y ¿para Pues qué? hemos visto artistas, ¿no?, que sus propios fans en esa locura los han sacrificado. Si me permites, vamos a regresar un momento más. Estamos hablando del 2018, ya del 2019, lo que está pasando a nivel nacional y a nivel Sonora. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando ahora del 2019. Luis Alberto, tú nos hablabas del plano nacional y ahora, ¿cómo ves el plano estatal? Yo, el plano estatal, veo que falta todavía tomarse en serio que ya es un gobierno de oposición y de poder compartido. El gobierno del Estado le apuesta a seguir con el puño, con el estilo duro de hacer política, con una escuela de Fernando Gutiérrez Barrios que pues, no le dio resultados. Ahí están los resultados del 1 de julio. El haber encarcelado a Guillermo Padres no le fue suficiente a la gobernadora ni al PRI, porque si la gente hubiera visto algo diferente, vota por ellos. Y ellos no les cae el 20, como dice el memo, como dices tú mismo, han tardado en procesar la victoria, no veo un relanzamiento. Es el único símbolo positivo que veo es la llegada de Ernesto Lucas al PRI, porque él sí le entiende, él sí entiende la reforma que debe tener el partido de fondo. Él sabe lo que demandan los tiempos modernos, no sé si lo vayan a dejar. Veo una plutocracia gobernando en Sonora. ¿Quién? Gobierno de ricos. Veo ya en la calle los mismos nombres, se queja la gente de que te puedes ir a una vuelta por la Colosio y ves las obras y son nombres o de familias que han estado en otros sexenios y eso es a plutócratas identificados y que están viendo un gobierno de ricos. Entonces, deben de cambiar la imagen. Deben de cambiar la narrativa, deben de cambiar las formas, el fondo. La gente los está viendo iguales. Es decir, cuando tomó protesta Ernesto Lucas, ahí están, cientos, miles de comentarios, hicimos una numeralia, los cruzamos, la gente los está reprobando. Vean cualquier encuesta que traigan a nivel nacional, las verdaderas, están reprobados. Digo, en muchas áreas, ya le reconocimos la gobernanza, le reconocimos lo económico, entre otras cosas, sin duda, no todo está perdido, pero yo no los veo a ellos haciendo un ejercicio de autocrítica, por ejemplo, de reflexión, para saber realmente, y si la hacen por encimita, porque el no reconocer que tu gobierno tienes problemas, que tu gobierno está acusado de corrupción, es un mal síntoma. Lo siento, es decir, nadie quiere que esto se descomponga, pero las formas del discurso, de no autocriticarse, a mí me preocupa mucho, porque ya cambió el escenario. Sí. Tienes a las principales capitales gobiernos de oposición, a un gobierno federal de oposición, a diputados de oposición, a una sociedad crítica. Diferentes. Así tienes que gobernar. Sí. Y no puedes seguir gobernando, como dijo el memo, apostarle a desmantelar a poderes. Como dice el adagio ya, que antes como antes, ahora como ahora, ¿no? Hubo un asalto al poder legislativo. Eso estuvo mal, fue un retroceso democrático. No puedes estar asaltando y desmantelando a los otros poderes o persiguiendo a los críticos u opositores, porque eso no te va a traer resultados. Así es. ¿Cómo ves tú, Memo? Pues mira, para el gobierno de Sonora creo que le surge primero definir un tema. Está carente de agenda como tal. Sí, hay un nuevo hospital,
no sabemos qué va a pasar con ellos, está la carretera, no sabemos qué va a pasar con ella. Están muchos temas que no han dado resultados y yo lo decía ahorita, puede que la carretera termine siendo la obra en la que la gobernadora dejó a Sonora algo, puede que no. Y ahí es donde creo que le hace falta. Como que falta focalizarse en esos tangibles, en los temas muy tangibles. Yo le decía, 3 cosas le hace falta al gobierno de Claudia Pavlovich: resolver, resolver y resolver. No decir, lo invertimos tanto, estamos haciendo, no, es resolver problemas estructurales y poder presumirlos. Es decir, a ver, nosotros así gobernamos, teníamos este problema antes, ahora lo tenemos. La propia seguridad, si sigue esta tendencia y se logra controlar resuelve el problema. Si resolvemos el problema de KGM, pues yo creo que eso podría ser un muy buen resultado. Se los aplaudimos parados, ¿no? De pie. Y yo creo que no están viendo en el delivery, como dicen los americanos, no están viendo el delivery, están viendo la administración de los problemas. Y coincido, cuando construimos sistemas anticorrupción, los hicimos, fíjate, un CPC, un Comité de Participación Ciudadana, tendría que forzosamente haber hecho, a ver, la Operación Zafiro, hay un problema aquí, vamos a buscar que las instituciones den las explicaciones adecuadas y nosotros traducirlas de manera adecuada a la población para que entiendan qué pasó. Ese tipo de cosas jamás han sucedido, ni no nada más aquí en Sonora, es un relajo, pues. O sea, creo que en la apuesta del diseño institucional, ponerle tal peso a unos ciudadanos también fue equivocado. Pero ese es otro tema. Sí hace falta de explicar, pues, esos 140 millones y por qué el gobierno de Sonora estuvo contratando en un esquema de esta naturaleza empresas vetadas por el SAT. Y los 250 de Telemax. Y los 250 de Telemax igual. O sea, es decir, digo, no es poco dinero, es mucho dinero. Podemos hacer un balance de cuánto puedes hacer con ese dinero. O sea, y realmente creo que las medicinas del Listezón y muchos otros carencias y otros problemas que hay actualmente pudiesen haberse ayudado. Pero además a mitad del gobierno, Memo, disculpa te interrumpa, pero a ver, ¿qué recuerda el imaginario colectivo de obra? ¿Cómo quiere ser recordada Claudia Pavlovich? ¿Qué obra emblemática hay? ¿Qué se va perfilando aparte del hospital que está incierto porque no nos han dicho? A esta mitad, Padres ya llevaba el acueducto, Burs ya perfilaba el PSP, bueno, el rescate. El PSP fue casi al final, sí, de hecho. Pero el rescate, pero el orden administrativo que le dio Eduardo Burs, a ver, el mismo Malio que había hecho ya otras obras, decir, a ver, ¿cómo van a recordar? No hay, pero sí se ven algunas oportunidades que si se enfocaran y se metieran, podrían capitalizar. La seguridad, eso es lo fundamental. La otra parte que yo sí creo que lo tenemos que plantear es que curiosamente se da una sucesión adelantada. La carrera por la sucesión ya empezó dentro del mismo PRI. O sea, ya están desde hace un año casi, ¿no? Un poquito antes. Y se empezaban a escuchar los tiradores, pero ahora ya es muy fuerte. Cuando eso le pasa a un gobernador, es que hay un vacío de poder. Claro. Estás perdiendo control de la agenda pública y ya la gente está pensando, y la opinión pública, en quién viene. Exacto. ¿No? Y no puedes permitir eso como gobierno. Sí, distrae. Ahora, del gobierno federal, la Guardia Nacional. El tema que está ahorita en boga, en la mesa. Yo entiendo que la violación de los derechos humanos en la disciplina militar no es nada más porque el militar lo quiere. Hay regularmente orden muy clara de exterminar, de desapariciones forzadas, ¿no? O sea, los riesgos, los grandes riesgos que existen con este tema va a ser uno de los grandes temas del 2019, su operación, y espero pronto un plan para retirar a los militares de las calles, aunque no sé si sea suficiente, puesto que muchos de ellos van a terminar en la Guardia Nacional. Digamos, en una conclusión muy apretada, hay avances, pero también hay retos pendientes y hay oportunidad si se enfocan. Sí se enfoca. El mejor aliado de Claudia Pavlovich del Estado es el tiempo. Tiene 2 años, 2 años y medio todavía para darle la vuelta en ciertas cosas. Y muchas cosas se pueden hacer. En otras hay retrocesos, ya los dijimos, pero todavía tiene 2 años y medio. Tiene la gran ventaja la gobernadora, que está muy a tiempo en darle la vuelta en algunos temas. En otros no, insisto. El López Obrador, la ventaja es que va empezando. Va empezando, pero exacto, algunos signos que tampoco estoy de acuerdo con la misma Guardia Nacional, que hubo no hubo coherencia en lo que se prometió y en lo que hiciste después.
pero sin embargo creo que es muy sano que haya contrapesos, va a haber contrapesos, hay un empresariado que se está organizando a nivel nacional, medios de comunicación, y la verdad yo celebro que haya habido un cambio porque finalmente el país necesitaba conocer una oferta diferente a lo que teníamos, y yo creo que va a resurgir una sociedad crítica ante la crisis de instituciones. Yo veo la sociedad organizada. Tenemos que mejorar. Yo difiero de ahí, de esa perspectiva. Los contrapesos difícilmente van a venir de la sociedad organizada. Y si me lo permiten, eso podríamos ser tema de Van a otro. venir de los mercados y van a venir de otros lados, pero Exacto. no necesariamente de la sociedad civil organizada. Desafortunadamente, que el tiempo nos come. Memo, muchas gracias. Muchas gracias, Como siempre. Marco, muy Luis Alberto, amable. muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Aquí los esperamos en la próxima emisión.